Bendiciones a todos, es el pastor León de Paredes Morillo que una vez más tiene el privilegio concedido por Dios de estar frente a ustedes para traer una poderosa, maravillosa y santísima palabra de Dios. Espero que antes de entrar en materia se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo, denle a la campanita y no solo, comparta también con los demás. No se quede usted solo con la gran bendición que usted va a recibir en esta hora, en este momento en el cual usted va a recibir esa maravillosa palabra de Dios llena, cargada de revelaciones que transformarán tu vida, que te llevarán a un nuevo nivel espiritual y que te harán ser más fuerte en el Señor. Espero que te suscriba, que comparta con los demás, te lo pido en el nombre de Jesús. Como en otras ocasiones, aquí estamos una vez más para brindarte esa palabra de Dios, esa poderosa palabra de Dios que tiene como título hoy, libre de anuncios de malas lenguas, libre de anuncios de malas lenguas. Esta será una palabra, mira, maravillosa. Esta será una palabra que tú no tendrás de qué lamentarte. Será una palabra que tú la recordarás siempre, porque te será de mucha bendición y sobre todo de mucha edificación. Vamos a entrar en materia inmediatamente, comenzando en el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer un poquito de versículos, comenzando desde el 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de Mateo. 16, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y leemos inmediatamente en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Simón Pedro, perdón, 16, 13. 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él enseguida luego le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, la intervención de tu maravilloso y santo Espíritu para que nos pueda guiar en lo que es la expresión de este mensaje, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu conforme a lo que está escrito, que Él nos guiará a toda verdad. Ayúdame a expresar, Padre, este mensaje y ayuda a todos tus hijos, Señor, mis hermanos, que tendrán la oportunidad, Padre, de recibirlo, a poderlo recibir sin inconveniente, Padre, en el nombre de Jesús. Sabiendo que así tú lo harás, Padre, te damos la gracia en el nombre de Jesús. Entonces habíamos dicho que tenemos como título libre de anuncios de malas lenguas, libre de anuncios de malas lenguas. Nosotros como apenas hemos leído, Jesús llega a Cesarea de Filipos y le pregunta a sus discípulos, estando allí, le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que tú eres algunos de los profetas. Jesús luego le dice a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro sale adelante y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, como apenas hemos leído, dice que Jesús le dice, oh, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos inmediatamente una palabra clave y es, noten, bienaventurado eres Simón. La palabra bienaventurado
En el griego es Macarios, que significa bendito y feliz. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, bendito y feliz eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este bendito y feliz viene después de estas dos preguntas que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y ustedes, entonces, ¿quiénes dicen que yo soy? Entonces, aquí encontramos que tenemos que responder a dos preguntas que Jesús hace. Las dos aparentemente las responden los discípulos y Pedro. Pero Jesús dice, bienaventurado eres Simón, dichoso y bendito y feliz, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, quien responde la pregunta verdaderamente ni siquiera fue Pedro, fue el Padre. Pedro responde a base de una revelación que proviene del Padre. El Padre quien dice, o sea, quien sabe y quien contesta estas dos preguntas realmente sobre lo que es y quién es Jesús. Es el Padre quien responde. Entonces usted dirá, pero pastor, ¿y cómo usted llega a esa conclusión? Simple, porque él dice, no te lo reveló carne ni sangre. En otra palabra, no sabían la respuesta los hombres de quién era Jesús, ni mucho menos la sabía los mismos discípulos, sino el Padre. Pedro, como decía, responde a base de una revelación que es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí encontramos algo muy particular, muy revelador y de mucho beneficio para todos nosotros, los hijos de Dios. Y es que lo que es Jesús no lo sabe otro, sino el Padre. La misma palabra de Dios dice, establece bien claro, que nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Aquí vemos que quien verdaderamente conoce la identidad de Jesucristo es el Padre, o sea, nuestro Dios. Dios es quien sabe quién realmente es Jesús. Aquí Jesucristo nos muestra que quien conoce, o sea, sabe la identidad de un hijo es el Padre. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que mejor que Dios nadie nos conoce, y quien verdaderamente sabe quiénes somos nosotros es Dios nuestro Padre. Por eso Jesús dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, o sea, mi Padre revela lo que es mi identidad como Padre. Sabemos que quienes le dan la identidad a los hijos son los padres. Entonces dice, mi Padre te ha revelado quién soy yo. Entonces Jesús quiere que tomemos esta verdad para con nosotros también, de modo tal que sepamos que quien sabe realmente quiénes somos nosotros es Dios nuestro Padre. Habíamos puesto, como ustedes apenas han escuchado, como título de que libre de todo anuncios de malas lenguas. ¿A qué me refiero cuando digo anuncios de malas lenguas? Jesucristo dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Sabemos que esta pregunta Jesús la hace porque en un momento era cuestionada la identidad de Jesucristo. El pueblo divagaba, o sea, los hombres divagaban en cuanto a la identidad de Jesucristo. Como dice bien la Biblia, uno decía tú eres Jeremías, el otro decía tú eres Elías, el otro decía que tú eres Juan el Bautista o algunos de los profetas. O sea, tenían opiniones, tenían criterios diferentes los hombres en cuanto a la persona de Jesucristo. Asimismo sucede con nosotros. Así mismo sucede, la gente tiene criterios diferentes, los hombres comunes, los hombres del mundo no saben realmente quiénes somos nosotros. Entonces Jesucristo lo que está enseñando aquí es que quien sabe, como decíamos, realmente quiénes somos es nuestro Padre. ¿Por qué nuestro Padre? Porque nosotros somos hijos de Dios. Indudablemente, seguramente, estando cierto que es así, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, quien conoce nuestra real identidad, nuestra verdadera identidad, es nuestro Padre. Hoy en día vivimos muchos preocupados por lo que dicen la gente. Y de hecho te digo que la gente nunca va a hablar bien de nosotros. En su mayoría
en su mayoría la gente habla mal de nosotros. En vez de decir bien de nosotros, dicen mal. De hecho, de Jesucristo nuestro Señor no solamente dijeron lo que ustedes escucharon aquí, de que era algún profeta, de que era Jeremías o de que era Juan el Bautista. No, dijeron más de ahí. Lo llamaron hasta Belcebú al Señor. Del Señor dijeron de todo, como sucede hoy en día que dicen tantas cosas de nosotros y en su mayoría no son cosas buenas. No hablan bien de nosotros en su mayoría. Hablan mal, dicen más mal que bien de nosotros. Entonces Jesús nos está advirtiendo para que nosotros nos cuidemos y estemos atentos, amén, a no caer en lo que es la influencia de lo que dicen de nosotros. Porque de hecho el mismo Jesús dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cómo nos llaman? ¿Qué no dirán de las casas, o sea, lo de la familia, que no dirán de la familia? Entonces el padre, entendemos que el padre es Dios, por lo tanto entendemos que lo de la familia son los hijos, o sea, Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, está diciendo que si del Padre dijeron de todo, de hecho, como les decía, dijeron, Él echa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, no sabiendo ellos que era por el Espíritu Santo, como nosotros sabemos. Ellos llamaron demonios al mismo Dios. ¿Cómo no nos llamarán a nosotros que somos sus hijos? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que saber que el mundo no va a decir nada bueno de nosotros. El mundo va a buscar lo mínimo malo en nosotros para divulgarlo, para anunciarlo. Por eso decíamos libre de anuncios de malas lenguas. El mundo lo negativo nuestro lo anuncia, los hombres comunes, la gente común, y lo negativo nuestro se encarga de anunciarlo. Y muchas veces nosotros caemos en la trampa de preocuparnos, de vivir infelices, de vivir tristes por todo lo que dicen de nosotros. Noten, por tantas cosas que dicen. Y como decía, repito, que no dicen bien de nosotros. Más mal dicen que bien de nosotros. Amén. Entonces, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón. Bienaventurado eres Simón. Ya habíamos dicho que la palabra bienaventurado proviene del griego makarios, que significa bendito y feliz. O sea, Jesús le dice, bendito y feliz eres Pedro, por lo que dijo mi Padre. O sea, nuestra bendición y el ser feliz no depende de lo que diga la gente. Eso es lo que Jesús quiere revelar. Depende de lo que diga nuestro Padre. O sea, nosotros no somos quienes dicen la gente que somos. Nosotros somos quienes dicen Dios que somos. O sea, quien dice Dios que somos. Nadie conoce mejor a un hijo que un padre. Es el padre quien pone y le da la identidad a un hijo. Entonces Jesús dice, bendito y feliz eres. O sea, bendito y feliz eres por lo que dijo Dios. O sea, no seremos benditos ni felices por lo que diga la gente, porque la gente de hecho habla mal de nosotros, como os decíamos. Hablar mal de nosotros no es más que maldecirnos. Me refiero a la gente común, me refiero a la gente mundanas. Y de hecho me refiero a algunos hermanos en Cristo, entre comillas, que también hablan mal de nosotros. Hablar mal de, en el griego, es maldecir. Maldecir es decir mal de. Entonces, sí, como la gente en su mayoría lo que va a decir mal de nosotros, diciendo mal de nosotros, lo que hace que nos maldice. Entonces, aquí se entiende que si la palabra bienaventurado significa bendito y feliz, entonces se refiere de que Dios no va a hablar mal de nosotros, Dios va a hablar bien. Entonces, si decíamos que maldecir es decir mal de, entonces bendecir es hablar bien de. Entonces, cuando el Padre dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, a través de Pedro, lo que estés hablando bien de Cristo, lo que está diciendo la verdad sobre Cristo, lo que está diciendo la identidad real sobre Jesucristo. Entonces, nuestra identidad real, amén, o sea, como tenemos como hijo de Dios, proviene de Dios. Y es quien sabe que en realidad nosotros somos. O sea, lo que te quiero decir, no le preste atención a todo lo que diga la gente de ti, a todos los criterios que los hombres tienen de ti, a todo cuanto diga y se inventen de ti. No le preste atención, porque muchos, por prestarle atención a lo que los hombres dicen, hoy viven una vida infeliz, viven una vida amarga, viven una vida llena de angustia, viven en depresión, viven desesperados. Por eso dice la palabra, bienaventurado eres, o sea, bendito y feliz. O sea, nuestra felicidad, nuestro estar bien, nuestro estar gozoso, nuestro ser bendecido,
proviene de lo que dice Dios. Amén. Entonces vamos a leer continuamente la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 11. Así tenemos una visión más clara, entenderemos la cosa mejor a través del Espíritu. Tenemos que saber que sin el Espíritu Santo no podemos nada. Sin el Espíritu Santo no podemos ni siquiera abrir la boca. Imagínense mucho menos predicar la palabra de Dios. Entonces el libro de Mateo capítulo 5 versículo 11, si nosotros leemos rápidamente aquí, vamos a encontrar que la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 5 versículo 11, bienaventurados soy cuando por causa de mí os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Toda clase de mal, lo que quiere decir aquí, que dirán de todo, y ese todo que dirán no es nada bueno de nosotros. Mintiendo. ¿Por qué dirán mintiendo? Porque ellos en realidad no saben quiénes somos nosotros. Ellos no conocen nuestra identidad. Ellos no nos conocen verdaderamente como no conoce nuestro Dios. O sea, entonces, ¿cómo entonces usted se podría preguntar qué llama bienaventurados aquellos, o sea, cuando dicen toda clase mal de nosotros? ¿Y cómo es esto? Que primero decía bienaventurado, feliz, bendito, porque Dios te lo reveló. Entonces, ¿cómo es entonces que somos feliz y bendito cuando dicen toda clase de mal de nosotros? Aquí hay que pararse un poquito y con la ayuda del Espíritu Santo entender aquí que la respuesta al ser bienaventurado no se debe a que digan mal, que digan toda clase mal de nosotros. No, se debe a que cuando estarán diciendo toda clase de mal contra nosotros mintiendo, ahí habrá una intervención de Dios. O sea, eso será una oportunidad para Dios intervenir. Por eso, de hecho, seremos benditos, o sea, seremos felices, seremos bienaventurados, porque toda esa clase de mal que dirán de nosotros, lo que hará es que provocará una intervención de parte de nosotros. Entonces Jesús dice, bendito, o sea, y feliz, bienaventurado seré cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que estarán diciendo de todo de nosotros, o sea, dudarán de nuestra identidad como hijos de Dios, dudarán de que si nosotros somos cristianos, de que si lo somos o no, de que si somos buenos, de que si somos verdaderos, que si somos falsos, de que si somos hijos o que si no somos. Todo eso lo que hará es que provocará una intervención de Dios, o sea, provocará el Macarios, provocará que Dios intervenga bendiciendo, y por eso Jesús dice, bienaventurado soy cuando dirán toda clases de mal de vosotros, porque simplemente ahí habrá una intervención para Dios, o sea, especificar, para Dios confirmar, para Dios manifestar quiénes realmente nosotros somos. O sea, cuando dirán ellos no son hijos de Dios, eso es oportunidad para Dios decir ellos son mis hijos. O sea, Dios no espera, o sea, Dios no espera el poder manifestar que nosotros somos sus hijos. La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba entrando a bautizarse allá con Juan, dice la palabra que el Espíritu descendía del cielo como paloma y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Ahora bien, usted dirá, ¿eso lo dijo solo Jesús? No, eso lo dice también de nosotros porque nosotros también somos sus hijos. Entonces, cuando la gente está diciendo toda clase de mal de nosotros, Dios interviene para hablar de nosotros. Aparte de que manifiesta y confirma de que somos sus hijos, interviene a hablar bien de nosotros. ¿Qué te va a decir el Señor en esos momentos mientras los otros estén diciendo de todo? Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Tú eres mi hija amada en la cual tengo complacencia. Tú eres mi príncipe, tú eres mi princesa. O sea, porque sé que ese hablar mal, tanto mal de uno, de una manera u otra te influencia. Ahora bien, por eso Jesucristo hoy en día nos trae este mensaje libre de todo anuncio de malas lenguas. Amén. Entonces, no te preocupes por eso, más mal hablan de ti, más de ocasión será para Dios demostrar de que tú y yo y todos nosotros somos sus hijos. De hecho, una de las tareas principales del Espíritu Santo es testificar a nuestro espíritu de que somos
sus hijos. Es como si Dios nos quiere decir ciertamente de que no dudemos de que somos sus hijos. Entonces el enemigo levanta todas esas voces contrarias para crear lo que se llama duda, para crear lo que se llama tristeza, para crear lo que se llama preocupación en nosotros. Ahora bien, ahí interviene Dios contra todo eso. Amén. Entonces seguimos leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo 10:25 y aún entenderemos la cuestión más clara, de manera mejor y de manera más precisa. Mateo 10:25. Miren qué dice. Tenemos la Biblia en mano como acostumbro y siempre se lo voy a decir a ustedes en cada ocasión que tenga, dada por parte de Dios, le voy a decir a ustedes que quien Dios envió, la palabra de Dios habla. Es necesario que cuando se predique se tenga esta en las manos, se tenga la palabra de Dios en las manos. La palabra de Dios en el Hecho de los Apóstoles dice que aquellos hombres de renombre, ellos iban a escudriñar para ver si lo que los discípulos le decían era así. Entonces, bueno, de que no solamente tenga la palabra de Dios yo en la mano, sino que también la tenga usted para que confirme si lo que estamos diciendo es real o no, es verdad o no, es falso o verdad. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 10:25, dice así: Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, como decíamos primero, llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Preguntamos aquí, ¿cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Dice la palabra que por revelación Pedro dijo: tú eres el Cristo. Entonces aquí cuando dice el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí cuando dice bátale al discípulo ser como su maestro, la pregunta que hay que hacer entonces, ¿qué es nuestro maestro? Nuestro maestro es el Hijo de Dios. Entonces, la otra pregunta, ¿y qué es nuestro Señor? Nuestro Señor es Hijo de Dios. Entonces cuando dice basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, lo que está diciendo es basta al discípulo y al siervo ser como su maestro, o sea, hijos de Dios, hijo de Dios, o sea, basta que seamos hijos de Dios para poder resistir a todas lenguas malignas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, si del padre de familia, dijeron, el padre de familia lo llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. O sea, Jesús está diciendo, basta que ustedes sean hijos de Dios para poder resistir todos estos ataques del maligno que vendrán a través de todas las cosas y clases de males que dirán de nosotros. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo. Basta ser hijo de Dios. Como les decía, no se decía en aquel tiempo solo que Jesús tal vez era Jeremías o que era un profeta o que era, no, de Jesús también se hablaba mal, de Jesús se dijeron muchas cosas, o sea, ¿quién dice los hombres que yo soy? Muchísimas cosas dijeron, no solo positivas, dijeron negativas, dijeron de todo tipo de males, lo dijeron de Jesús. A Jesús le atribuyeron, o sea, lo llamaron demonio, a Jesús dijeron de todo, le dijeron falso, le dijeron de todo. Entonces, la revelación viene y dice, tú eres el Cristo. O sea, en medio de tanto que se decía de Jesucristo, viene la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, de esa misma manera, en medio de tantas cosas negativas que se dirán de ti, de mí, de todos los hijos de Dios, vendrá la revelación de Dios, vendrá la palabra de Dios a confirmar de que tú eres su hijo. Por eso dice, basta al discípulo ser como su Señor y al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su Señor. Ahora bien, ¿qué es nuestro Señor? ¿Y qué es nuestro maestro? El Hijo de Dios. Entonces nos basta ser hijo de Dios y eso es lo que somos. Amén. Entonces seguimos leyendo en el libro de Lucas. Vamos a leer de nuevo 2 o 3 versículos. El libro de Lucas capítulo 23, 44, 45, 46, 47 y 48. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. Cuando digo en el nombre de Jesús, estoy diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Padre
El Espíritu Santo y Jesucristo son la misma cosa. O sea, diciendo en el nombre de Jesús, ya mencioné los tres. Dije en el nombre de los tres. Entonces, Lucas capítulo 23, desde el versículo 44, dice así. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En otro paso de la Biblia dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aquí vemos que en la agonía de Jesús, que en la dificultad más grande de Jesús, en su prueba, en su pasión, en el momento más difícil, hubo una confirmación de Dios, de que Jesucristo es hijo de Dios. Por eso el centurión, parte de los que lo habían crucificado, y sabemos por qué crucificaron a Jesucristo, porque entendían que no decía la verdad, porque creían y pensaban que Jesucristo no era verdaderamente hijo de Dios. De hecho, sabemos que lo crucificaron porque dudaban en cuanto a lo que Jesús decía. Y una de las cosas que Jesús más decía, y sabemos que es que Él es hijo de Dios. Por lo tanto, entendían que eso era mentira, que eso no era verdad, y que dudaban. O sea, Jesucristo lo crucificaron porque dudaban de su identidad, dudaban de lo que Él decía. Pero note que en el momento más difícil, o sea, en el lugar que lo pusieron, allá en la cruz, por el hecho de que no creían, amén, o sea, que no creían que Él era lo que Él decía y quien decía, dice la palabra de Dios que hubo una confirmación. Dice que el sol, aquí en el versículo, dice que en la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amén. Dice el versículo 45 que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Y por todo esto, el centurión, al ver esto, no tuvo más que decir: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, así mismo vale para nosotros. En los momentos más difíciles, en los momentos donde las críticas se hacen más fuertes contra nosotros, ahí habrá una confirmación de nuestro Padre, donde confirma, donde deja ver claramente de que nosotros somos sus hijos. Por eso terminamos diciendo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Y sabemos que nuestro maestro es hijo de Dios y nuestro Señor es hijo de Dios. Por lo tanto, bástale al discípulo ser hijo de Dios y bástale al siervo ser hijo de Dios, para que pueda enfrentar todo mal a través de la revelación de confirmación de que somos hijos de Dios. Y con esto, si tú tomas esta palabra, la abraza y la guarda en tu corazón sin moverla de allí, tú podrás ser libre de todo anuncios de malas lenguas. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es hija de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Dios me le bendiga. Lo dejamos hasta aquí. Ahora bien, le queremos recordar de que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo. Suscríbase. Y los materiales que están allí no serán solo de bendición para usted,
sino para los demás. Esto es si usted comparte con los demás esta preciosa y reveladora palabra de Dios que hemos recibido en esta hora. Comparte esta palabra. No te quede con ella solo para ti. Compártela. Tenemos necesidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de los hijos. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. No solo tú, todos la necesitamos, principalmente los hijos de Dios. O no son los padres los que sustentan los hijos. Por lo tanto, esta palabra de Dios es principalmente y primeramente para los hijos. Espero que tú la compartas con otros y no te quede con ella para ti solo o para ti sola. Te lo pido. Compártela, esta palabra, y apóyanos suscribiéndote en nuestro canal para que cada vez que nos presentemos y tengamos el privilegio por la gracia de Dios de transmitir, tú puedas recibir las notificaciones de nuestros mensajes, que son de Dios, sin ninguna duda. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios confirma de que somos sus hijos. Comparte esta palabra, más bien, pero antes de compartirla, suscríbete en nuestro canal Pastor Leonte Paredes, canal de YouTube Pastor Leonte Paredes Murillo. Le bendigo y será para la próxima. Amén. Gracias por haberme dado el privilegio de aceptarme y soportarme una vez más ante ustedes. Amén.